Juan capítulo 10. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente forma, con la guianza del Espíritu Santo y el beneplácito del Padre y de Jesús. 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la dio en la cruz del Calvario, para que todos nosotros seamos su rebaño, su redil. Sin embargo, él hace esta anotación: el ladrón no viene sino para robarse las cosas que Dios te ha dado a ti. El ladrón no viene sino para matar tu fe, matar tu estado espiritual que se quiere enfocar en Dios, y destruir todo ese futuro en esta tierra y el futuro eterno que Dios tiene para todos los que se acercan con corazón abierto, genuino, honesto y humilde. Satanás quiere, en otras palabras, separar toda oportunidad, quitar de en medio todo puente, toda posibilidad en tu corazón y en tu mente, para que tú desistas de alcanzar lo que ya Dios te da por fe y por gracia. Lo absurdo es que aunque Él dijo: yo soy el buen pastor, y para ser buen pastor tiene que ser un pastor que hasta la vida da por sus ovejas, y lo cumplió posteriormente, y nosotros lo sabemos que es así, seguimos nosotros descuidando nuestra vida espiritual y nuestras posesiones espirituales, al punto que el oportunista ladrón viene, se nos roba la bendición, viene, nos mata nuestra fe, y luego viene y destruye toda esperanza y todo deseo de volvernos a levantar en las promesas que Dios ya nos dio. Amén. Mira que hay dos polos siempre en la Biblia: el que viene a matar, a destruir, y el que viene solamente a dar. Cuando una persona camina en avaricia, egoísmo y codicia, siempre oirás decir de esa persona y en sus actos, porque conforme piensa la persona en su corazón, así es él, dice la Biblia. Lo oirás decir: primero yo, segundo yo, tercero yo. Es una persona llena de codicia, es una persona llena de avaricia, envidia, es una persona materialista que pierde todo concepto moral, todo escrúpulo es quitado de él. Entonces, tal cual es la persona, tal cual es su padre. Porque cuando tú ves una persona apacible, que es generosa, una persona que habla acerca de las bondades de Dios y nunca reclama aplausos o glorias personales, sino que todo lo que se viene como alabanza para sí lo remite inmediatamente a Dios. Tal cual es el Hijo, tal cual es el Padre. Podremos calcular entonces que de acuerdo a lo que pensamos, actuamos y decimos, o somos hijos de Dios o no lo somos. Porque tenemos ejemplo tanto en Satanás como en Dios. El que siempre da y el que siempre quiere amontonar y acumular, y aún lo que no puede tener, que los otros no lo tengan. Esa es la naturaleza de Satanás, y la de la generosidad al extremo de darnos todas las cosas junto con Jesús, la naturaleza de Dios.
No sé si están conmigo o estoy difuso, divagante, pero yo lo que quiero es hacerlos entrar en contexto, porque lo que viene es fuerte y necesito toda su atención para que no se vayan ustedes hoy confundidos a la cama, sino que se vayan llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de una nueva vitalidad, llenos de la unción, del conocimiento que te va a llevar a un nivel mejor, nuevo, más alto, para que puedas, ¿para qué uno va de nivel en nivel en la Biblia? Sí, para crecer, pero ese crecimiento solamente puede ser motivado para poder ejecutar mejor toda la obra que Dios ha puesto en nuestra mano. Nosotros debemos procurar ser mejores y crecer y ir como la luz de la aurora en aumento, no para tener ese montón de cosas y no sé, lavar en perfumes el super yo que tenemos interno, que quiere un podium, que quiere un lugar de privilegio y un reconocimiento, sino para poder ejecutar de una manera más cabal todo aquello que Dios nos ha encomendado que hagamos. Amén. Vamos de primero a ir a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 19. Dice la palabra del Señor: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Es un rey ejemplar. Es un rey ejemplar porque ya Saúl, rey de Israel, había echado de la tierra de Israel a los encantadores y a los adivinos. Y eso que Samuel, el profeta de Dios en el reino, ya había muerto. Amén. Era lo que tenía que hacer el rey. ¿Por qué el rey tenía que estar en contra, perseguir, aún destruir por completo los encantadores y los adivinos? Por una razón muy sencilla. Deuteronomio, no van a perder, primer libro de Samuel 28. Vayan a Deuteronomio, mejor vamos todos. Deuteronomio 18, versículo 9 al 13. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 hasta el 13. ¿Qué dice? Dice: cuando entres en la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas otras naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, escuche bien, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces aquí hay una instrucción, un mandamiento, pero también un principio. Escuchen, un mandamiento para el pueblo judío, para Israel, pero también un principio
para nosotros en este tiempo de iglesia, en este tiempo donde estamos en el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto que Dios hizo con Jesucristo hombre, y donde nosotros participamos de sus bendiciones y beneficios solamente porque creemos en Jesús y lo seguimos a Él, llamándonos cristianos, hijos de Dios, iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? Que cuando entres en la tierra que el Señor te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Primer principio. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que aprender, escuche, todas las cosas que Dios nos enseña. No estamos nosotros llamados a aprender todas las abominaciones que practiquen en otros lugares, porque al fulanito le salió bien, porque a mi vecina le pasó esto y le salió bien. Aquí el Señor manda un principio de vida. No tendremos nosotros que imitar a las personas que no imitan a Dios. Nosotros tenemos ejemplo, y dice la Biblia en Juan capítulo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿No dicen amén? Amén. Es ese ejemplo el que nosotros debemos imitar, porque nada de lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra fue algo que a Dios, el Padre Celestial, siquiera le pareciera mal hecho, mucho menos una abominación. Pero el Señor lo detalla en el versículo 10, donde dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Por qué? Porque esas naciones, escúchenme bien, para poder llegarse a esos dioses paganos que se inventaron, lo hacían a través de sacrificios humanos. Sacrificios que por lo regular eran sus hijitos recién nacidos. Entonces dice que en ti, nación de Dios, no sea hallado quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Por qué? Porque era una práctica pagana. Porque era el intento del hombre por acercarse a dioses paganos. Porque no era el intento ni siquiera de acercarse a Dios, el Dios verdadero. Por eso todo aquel en Israel y en la iglesia que permitir es algo de la raíz etimológica de permeabilidad, de que se puede filtrar este tipo de enseñanzas, prácticas o costumbres que ofenden a Dios, hasta a sus hijos. Es no hacerle caso a Dios cuando nos dice que tendremos que tener la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, escrita en las puertas, en los postes, en la frente, en todo lugar, todo el tiempo. Y las enseñarás a tus hijos. Y dice la Biblia: y cuando tus hijos te pregunten por qué haces todas estas cosas, entonces tú le responderás: porque yo era un esclavo y Jesús me libertó. A los israelitas decían: porque éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó de ese lugar de esclavitud con mano poderosa. Amén. Versículo 11 dice, seguimos allí en el 10, donde dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque esas cosas son y eran y serán abominación delante del Señor. Nadie se queda sin ofender a Dios si va a buscar a través de un vivo comunicarse con los muertos. Nadie ha de saber acerca de su futuro en esta tierra buscando los métodos de las tinieblas.
nadie en esas prácticas podrá encontrar la venia de nuestro Dios, sino que encontrará a Dios en una ofensa directa. Dios no quiere como principio y como mandamiento que nosotros nos entreguemos a estas prácticas en lugar de practicar lo que Él mismo hacía Jesús aquí en la tierra, comunicarse con Dios de los vivos y de los muertos a través de la oración, a través de la fe, a través de una relación bien cimentada, a través de una relación bien permanente, bien cuidada, bien fertilizada. Como el ejemplo nos dio de esas cosas, se espera que nosotros también, cuando tengamos preguntas, cuando tengamos incertidumbres o temores, acudamos directamente a Él. Y no miremos a ninguna otra práctica. Porque recuerden que la Biblia nos dice que en aquel tiempo muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le contestará: no los conozco, hacedores de maldad. No todo el que tiene un Cristo, no todo el que hace un rezo tiene la autoridad de parte de Dios, ni tampoco el permiso ni el aval para hacer este tipo de prácticas. Hay un llamamiento, hay una unción de parte de Dios y hay un testimonio de vida que no solamente reafirma, sino que consolida toda esa esfera que constituye un llamamiento de parte de Dios, un ministerio con el cual Dios imparte a través de ellos su poder, su gracia, sus bendiciones, pero sobre todo su conocimiento, el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de Dios mismo. Que es finalmente la tarea de la iglesia, enseñar acerca de Dios para que las personas conozcan a ese Dios del cual están aprendiendo. Escuche bien, la tarea de la iglesia, del Espíritu Santo, es enseñar acerca de ese Dios, para que las personas al oír esa información conozcan no solo de ese Dios, sino a ese Dios, el único, el eterno, el verdadero, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y qué más dice? Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, porque estas cosas, estas abominaciones, porque estas abominaciones Jehová tu Dios echa, por esas cosas fue que Dios echó de ese lugar que le dio a los israelitas a esas naciones. Precisamente se perdieron de la bendición de Dios por buscar a otros dioses de esas maneras. ¿Y saben algo? Dios es un Dios celoso. Dios quiere que usted tenga la concentración en Él. Dios quiere que esté concentrado aquí en este momento para que usted pueda entender y no distraiga a los demás allí, hablando con los que están a su lado allá. Y así mismo en la vida. Porque cuando usted se distrae, está la posibilidad para el enemigo que está listo. Dice la Biblia: buscará entonces, parafraseando, el ladrón cuando está despierto, el centinela, el guardián o el señor de la casa. No, él va a venir, dice, el ladrón vendrá así, sigiloso, esperando el descuido, esperando la noche. La noche tipifica el descuido, el sueño, el no estar apercibido, el no estar atento, el no estar cuidando, vigilante. Amén. Amén. Asimismo quiere el Señor que usted se mantenga todo el tiempo en guardia. Porque cuando tú duermes, Satanás trabaja 24/7 y sus demonios también. Y se comprometieron a cumplir eso: robar, matar, destruir. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, dice, versículo 13, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo perfecto? ¿Cómo perfecto? Las cosas que tú hagas o dejes de hacer te harán perfecto. No porque no cometas errores,
sino porque tú andarás procurando todo el tiempo obedecer a Dios. Y la obediencia para el Señor, obedecerlo a Él, para Él es significado, simbolismo de perfección. Es muestra de una voluntad de querer agradarlo a Él, perfección en el corazón de Dios. Ay, ¿cómo así? Usted es perfecto. Pues si yo trato de obedecer a Dios lo más que yo pueda con la ayuda del Espíritu Santo, si yo trato por amor a Dios, porque me gusta obedecerlo, verlo contento, entonces esas cosas le traen alegría al corazón de Dios y me harán perfecto delante de Él. No porque no me equivoque. Y cuando uno está apercibido en lo que está haciendo, pues podrá llevar a cabo esto con relativa facilidad. Amén. Regresemos entonces al primer libro de Samuel, capítulo 28. Entonces por eso Saúl en el versículo, venga por favor, esténse conmigo. Entonces Saúl, por eso aquí en el versículo 3, en el capítulo 28 dice: y él, Saúl, el rey, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y usted podrá decir con este versículo: ese Saúl sí era mucho el rey tan bueno. Sin embargo, podemos leer nosotros en los siguientes versículos, versículo 4, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 4 en adelante. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, dejémoslo allí: ¿cómo un hombre como Saúl, que ha hecho posible que se cumpla esa esperanza de Dios de que en la tierra de Israel y en la iglesia, escúcheme bien, no hayan ese tipo de prácticas, al arrojar de allí a los encantadores y a los adivinos? ¿Cómo es posible que él haya tenido miedo y que se haya turbado en gran manera? Y no solo eso, al ver el ejército filisteo allí apostado contra él, no solo eso, sino que consultó al Señor a través de los medios que Dios había designado para consultarse, los profetas, el Urim, etcétera, por sueños, y Dios no le había respondido una sola palabra. ¿Por qué? Si ustedes vieron que él echó a esta gente, los adivinos y los encantadores, aún cuando ya Samuel había muerto, Samuel, que era el más de los profetas en Israel en aquel tiempo. ¿Por qué? Tal vez Saúl estaba en esa situación de temor. Oye, un hijo de Dios metido en la comunión con el Señor ya no va a tener temores de ese tipo, no va a tener esto que dice aquí: tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Porque ciertamente vamos a estar afectados por situaciones de la vida, por situaciones cotidianas, naturales, como por ejemplo este tiempo de pandemia. Puede que venga en algún momento a cierto resquemor, pero nuestra fuerte confianza en Dios, el conocimiento de toda la promesa que tiene Dios para su pueblo, nos hace reposar cada noche en la paz del Señor. Amén. Dormir tranquilo, porque dice: mas a su amado dará Dios el sueño. Y nosotros cada noche descansamos, sabiendo que hay una situación, pero también sabiendo que sobre esa situación y sobre la iglesia está un Señor todopoderoso, que está allí cubriendo la iglesia, que está defendiendo la iglesia, que está mostrando su favor con todos aquellos que han venido a Él y creen en Él, como dice la Escritura. Amén. En sí mismo está esta situación en este tiempo, pero Saúl no pudo.
No pudo recibir respuesta de parte de Dios y su corazón se turbó. ¿Sabe qué pasa cuando un corazón se turba y pierde la esperanza de una respuesta de parte de Dios? Busca en otros lugares. Busca en otros lugares la respuesta que solamente Dios le puede dar. Y Dios no se la iba a dar porque ya esa respuesta la conocía Saúl. Y es que muchas veces nosotros, amigos, hermanos, vamos al psicólogo, donde nuestro mejor amigo, donde nuestro confidente, a preguntarle cosas, a ver si nos dan una respuesta que sea diferente de la que nosotros ya sabemos que va a ocurrir, como resultado de nuestros actos y de nuestra falta de fe, de nuestra incertidumbre en las cosas de Dios. Cuando uno no está seguro de Dios, entonces todo eso viene y lo mina a la persona. Y queremos ir, si hemos pecado, para que el otro esté de acuerdo conmigo y me justifique. No. Y si sabemos que va a ocurrir algo, queremos ir al de una persona que nos diga algo diferente, de lo cual nosotros ya sabemos que no va a pasar. Porque es el resultado de nuestras decisiones de abandonar las cosas de Dios. ¿Por qué hablo así de Saúl? Wow, los va a sorprender. Amén. Déjame le busco. No, ya déjame le busco acá, que voy a leer otro. Gloria al Señor, te alaba mi corazón, mi Rey precioso. Les voy a contar que la decadencia de una persona es empezarse a desenchufar de Dios. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 22. Leamos el versículo 6. Bueno, es una porción bien larga. Voy a buscar el momento, el versículo preciso para no hacer más larga este tiempo. Porque el centro del mensaje no es este. Bueno, les voy a dejar esa tarea porque está bien largo. El capítulo 22, versículos 6 al 19, al 18, donde habla de que Saúl mató a los profetas de Dios. Y Saúl ya venía así. Había sido tomado por un espíritu malo también. Había intentado por todos los medios de acabar con la vida de David, el cual ya había sido ungido para sucederlo a él en el trono de Israel. Escúcheme bien, él venía en una decadencia. Y así mismo muchas personas ya encontramos que empezamos a separarnos de la comunión con Dios, a desobedecerlo en pequeñas cositas. Y podemos actuar como cristianos, podemos actuar como buenos vecinos, como buenas personas, pero la verdad es que no tenemos una comunión real con Dios. Y empezamos a irnos paulatinamente a desconectar del Señor, desconectando del Señor. Amén. Poco a poco vamos haciendo cositas que vamos nosotros autorizando, vamos nosotros blanqueando. Y esa es la permeabilización de la que habla la Biblia. Esas son las ocasiones en que Satanás pues gana lugar dentro del territorio que ya Dios nos ha conquistado para nosotros. Ahí es donde Satanás toma el lugar de ladrón, de asesino y de destructor. Porque cuando un hijo de Dios está allí metido con el Señor, en tiempo presente es imposible que Satanás venga a arruinar el ánimo, el deseo y la fe de esa persona. Y aunque este Saúl actuó echando los adivinos, de allí su corazón ciertamente estaba turbado, estaba lleno de temor, porque no sabía el motivo por el cual él iba a caer perdido. Lo sabía, pero no lo quería reconocer. ¿A usted no le ha pasado eso?
querido amigo, hermana, hermano, que usted sabe que anda mal, pero no lo reconoce a usted mismo. Usted mismo no se reconoce que está andando mal, que ya dejó de orar como oraba antes, de que ya no es tan celoso como antes, de que ya empieza usted a aligerarse con las doctrinas, empieza a dejar pasar por alto cosillas, ya usted aplaude cosas que aplaude el mundo también, ¿cierto? No, eso no es malo, eso ya es ser uno muy extremo, y etcétera, 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 en donde la gracia que nos permite libertad, ahorita nosotros la hemos tomado para que se vuelva un libertinaje, de a poco se va volviendo, hasta que un día todo parece natural. Sigamos con el relato aquí de primero de Samuel 28. Vamos en el versículo 7. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mire usted, como un hombre que tuvo la unción del Espíritu Santo, que profetizaba por el Espíritu Santo, un hombre que había sido ungido para ser el rey de Israel, que había tenido por amigo a un hombre tan espiritual como el profeta Samuel, ahorita viene muerto de miedo, desconectado de todo aquel culto al Señor, a donde una pitonisa. ¿Y sabe usted por qué le llaman pitonisa a estas adivinas medium, a estas videntes de las tinieblas? Eso viene a partir de la mitología griega, en donde Pitón era la serpiente dragón de una mujer, de una diosa llamada Temis, serpiente que mató a Apolos. Y allí, en ese lugar donde Apolos mató a esa serpiente, hizo un templo, y dentro de ese templo un oráculo. El oráculo era el lugar en donde dentro de la mitología descendían las comunicaciones de los dioses, esos dioses paganos, Zeus, etc. Pero este era Apolo. Y luego, en ese lugar, debían colocar a una mujer que en principio era una doncella, pero que después, con los tiempos, colocaban eran mujeres ya ancianas, para que ellas recibieran la consulta de la persona y ellas recibían el mensaje supuestamente de esos dioses paganos para darle respuesta a las personas. Por eso se llama el espíritu de Pitón, una serpiente. Dígame, ¿iría usted donde una pitonisa? ¿Usted ha llegado ahí donde una pitonisa, donde una bruja? Un espíritu de adivinación. Eso no viene de parte de Dios de ninguna manera. Y la gente se esfuerza por entrar a las iglesias cristianas evangélicas y criticar y venirse a desanimar a las personas cuando ven el movimiento sobrenatural de Dios, pero aplauden todos esos otros ritos que en verdad vienen de las tinieblas y lo que pretenden es robar, matar y destruir a las personas. No, a mí me sanó, a mi mamá la sanó de cáncer, yo la llevé y ahí rezaron, allá rezaron. Le quita algo, le pone muchas otras cosas. Nunca Satanás tendrá buenas intenciones con el ser humano, porque ningún Satanás podrá echar fuera a Satanás. Eso sí está claro y lo dijo Jesús. ¿Cómo puede la persona caer en tal desesperación, encontrarse en tal encrucijada que prefieren acudir a lo que Dios aborrece que al mismo Dios que lo creó? Pero fue lo que le pasó a él. Lo mismo que él había intentado destruir y que había echado de Israel, fue a donde él visitó. Y no solamente eso, sino que dice, le rogó. No tuvo ruegos para con Dios, no tuvo clamor para con Dios.
Pero en su loca decisión sí le rogó a una mujer que tenía un espíritu de pitonisa. ¿Qué tal? Aprende esta lección, versículo 8, y se disfrazó Saúl. Todo lo que usted haga al oculto, todo lo que usted no quiera que lo acompañen para hacer, es porque no está bien el hacerlo. Cuando la gente se disfraza, antepone una máscara. Cuando la gente se oculta, es porque no quiere ser vista. Y es porque interiormente ya saben que están haciendo lo malo. Y sin embargo, lo logran. Realizan su cometido. Lo cumplen. Llegan a la pitonisa. Para que les dé el número de la lotería. Para que les ate el amor de su vida. Para que puedan tener buena suerte. Para que les sanen. Dios santo. Si Jesús promete sanar a las personas, y lo hizo porque derramó su sangre para poder obtener esa legalidad de sanar con su poder, el poder del Padre. Dígame, si Dios no lo sana a uno, ¿será un problema de Dios o será un problema de uno? Porque yo recuerdo a esos 3 jovencitos allá en Babilonia, cuando dijeron arrodíllese ante la estatua, si no los arrojamos al horno de fuego, que vamos a calentar 7 veces más de lo normal. Y ellos dijeron, nosotros nos dejamos tirar allá, que el Dios nuestro nos salvará, pero aún si no nos salva, nosotros no nos arrodillaremos a esa estatua, porque solamente a nuestro Dios servimos, y solo a Él lo adoramos, y solo delante de Él nos inclinamos. Y así firme tiene que ser la vida de una persona que cree en las promesas de Dios. Porque la sanidad justamente, la libertad financiera, los buenos tiempos, no son en ninguna manera estos, ni aunque vivas en Hollywood, ni porque vivas en Dubái con todas las comodidades. Los mejores tiempos del ser humano están por venir, si es que se acercan a Jesús, para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y puedan disfrutar de una eternidad junto a Dios. Estos sí son buenos tiempos, porque es el eterno presente de Dios. Y lo vas a pasar con Él. Amén. Entonces le rogó. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, que ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Porque ella ya sabía que él había echado, pero no lo había reconocido porque él iba disfrazado. ¿Alguna vez ha entrado usted tapándose a algún lugar para que no lo vean? ¿Alguna vez usted ha hecho o ha escrito algo en su teléfono a escondidas de su esposo, de su esposa, de sus padres, para que ellos no lo vean? Porque todo lo que uno hace al escondido, y no los estoy juzgando, estoy hablando para todos, y el primero soy yo. Porque si algo hace uno al escondido, es porque no está bien delante de los ojos del Señor. Pero qué locos somos nosotros. Nos escondemos de la gente, tratando de escondernos de Dios. Dios no puede ser burlado, amigos. Dios no puede ser burlado. Amén. Seguimos leyendo, dice el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Dios, diciendo, vive Dios, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Óyeme. Que Saúl estaba loco de remate. Está hablando, prometiendo y jurando por Dios, para que venga una aceptación, para que venga un permiso, para que venga algo y ella continúe en su trabajo de adivinación para con él. ¿Cómo puede uno involucrar también a Dios? Y es como hay gente que toma la manipulación. Me lo dijo Dios, te lo digo en el nombre de Jesús, que tal vez no sea el mismo Dios. Y aquí Saúl estaba bien loco, ya estaba disperso totalmente en su espíritu, estaba disperso y distanciado totalmente del Señor. ¿Estaría Dios con él? ¿Por qué cree que Dios no le habló a él? Si él estaba dispuesto a ir a ese lugar, es porque en sus pensamientos, en su corazón, ya él era así, ya él se había apartado. Dice el versículo 10, entonces Saúl juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo,
¿a quién te haré venir entonces? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, escuche, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas. ¿Qué has visto? Dime, dime, dime. Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ella vio algo. Ella vio algo que Saúl no podía ver. Y aunque fue descubierto por ella, su curiosidad, su interés y la motivación que lo llevó a consultarla a ella, fueron primero que su identidad como rey, lugar de privilegio, cuando te ungen como padre, como madre, cuando estás designado a ser maestro, cuando tú eres pastor, cuando, óyeme, que nos está hablando el Señor a todos. Estamos acá tratando de comprender esto, que el Espíritu Santo nos está hablando en esta hora, porque muchos hemos buscado en otras cosas, en tinieblas, antes que buscar a Dios, desesperados porque no escuchamos una respuesta rápida de Dios. Y es que somos tan inmediatistas, hermanos. Somos tan inmediatistas. Queremos, después de defraudar a Dios por años, que Dios nos responda en segundos. Bendito sea el Señor. Seguimos, dice la palabra del Señor. Dice, estamos en el 13, dice: y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ella ni siquiera había reconocido al supuesto Samuel, porque dijo, lo colocó a nivel de Dios. Dioses. Samuel era un profeta, y era un profeta bien constituido, bien conformado y con una complejidad en su integridad total. Un hombre bien volcado a las cosas de Dios. Siempre fue él así. Entonces dicen: he visto dioses que suben de la tierra. Y el versículo 14 dice: y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella le respondió: es un hombre anciano el que viene, cubierto de un manto. Saúl entonces comprendió que él era Samuel. Humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ay, ay, ay. Yo esto no lo puedo creer. Saúl no estaba viendo nada. Él estaba siendo informado de lo que esa mujer estaba viendo. Ella vio como dioses que subieron de la tierra. Un viejito que venía con un manto. Y entonces dice Saúl que no vio, que entonces entendió que como era un viejito, era Saúl, era Samuel, que ya lo habían invocado. Entonces se arrodilló. Cuando uno pierde el arrodillarse delante de Dios, cuando uno pierde el rogar, el venerar a Dios, entonces venerará el primer fetiche que se te aparezca. El dinero, la mujer, el esposo, los hijos, las metas, los títulos, las posesiones. Te vas a inclinar ante el primer fetiche que aparezca delante de ti, que te ofrezca lo que tú quieres conseguir de inmediato. Te está hablando el Espíritu Santo. Te digo algo, una secreta. A mí también. Amén. ¿O no? Amén. Dice, y él dijo, y le hizo gran reverencia. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl. Oiga, y Samuel dijo a Saúl. Aquí nos involucran en la visión que el escritor tenía de esto. Y Samuel dice, porque para ellos era Samuel. Dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Si lo está oyendo, en 1 Samuel capítulo 15 versículo 28 está esto que le declaró el profeta Samuel a este rey. Dice: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
Entonces, venga, yo quiero que ustedes no se me vayan a ir, porque ya vamos terminando, a la cama, acostarse con él. No es que era Samuel. No es que era Samuel. Es imposible que un verdadero profeta de Dios vaya a venir a través de la invocación de un espíritu de adivinación en una persona. Es imposible que Dios vaya a revelar acerca de cosas que le competen solo a Dios y a sus ministros a través de lo que es abominación para Dios. Imposible. Aquí están ustedes presenciando, escuchando, siendo inmersos en esta historia de una personificación demoníaca. Porque ya estos demonios habían escuchado de la boca del profeta Samuel lo que iba a ocurrir. El mismo Saúl ya lo sabía. Entonces, era muy complicado para Dios, para el profeta, acercarse a dar una información a través de los medios que ellos detestaban. No puede Dios inducirte a pecar, porque está siendo contrario a su naturaleza. Aquí nos están contando la historia tal cual la vivieron los principales actores que están aquí, los protagonistas de esta historia. Para él era Samuel el que le dijo eso, y le empieza a hablar con cierta verdad y se burla de él. ¿Sabe qué? Cuando usted ha sido un varón, una mujer de Dios, y empieza a distanciarse del Señor, cuando usted empieza a parecerle todo normal, eso es normal. Lo que nos dicen, lo que nos quieren instituir desde afuera es normal. O en un momento dado usted se da cuenta que se ha convertido en el hazmerreír de Satanás. Satanás empieza a divertir con nosotros cuando nosotros le damos la posibilidad, porque Dios usa al que quiere. Aún Satanás lo usa Dios. Lo vuelvo y lo digo porque es verdad. Pero Satanás solamente usa a los que se dejan y a los que se alejan de la presencia de Dios. Ningún hombre ha percibido, ningún cristiano de verdad que al tiempo presente esté firme en las cosas del Señor va a poder ser manipulado o burlado por Satanás. De ninguna manera. Porque el Espíritu Santo, el conocimiento de la Escritura y el mismo amparo de Dios desde los cielos va a proteger a esa persona. Con los hijos de Dios no se mete nadie. Amén. Cuando estos hijos viven dignos, como dignos hijos de Dios. Amén. Entonces vamos terminando. Vamos en el versículo 15. En el 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Aquí se burla él. Si Jehová ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová, verso 17, te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Verso 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, o sea que muerto, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Un Dios amargado, que no perdona, que no da posibilidades, es el Dios que te quiere presentar Satanás a ti. Un Dios severo, un Dios sin misericordia. Pero si tú lees la Biblia, la palabra misericordia se encuentra tantas veces que uno no pierde la cuenta. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Y aquí dice: ya te desechó, ya no hay nada que hacer, estás perdido, todo Israel, vas a morir, te vas a matar el Señor. Entonces, ¿a qué viene Satanás? Robar, matar, destruir. Y yo quiero que a ustedes, amigos, hoy, aunque un poco pasado el tiempo, se lleven este mensaje para que no hagan esas cosas.
Todos esos, usted me va a decir, eso era para Israel. Usted me va a decir, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 5. Versículo 17 dice, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, escuche, idolatría y hechicería. ¿Es del Antiguo Testamento o es un principio universal para todas las épocas de la raza humana? Los que visitan a Divino y los que consultan la suerte, la fortuna, los astros, todos los que idolatran, personas que están muertas y creen que esas personas muertas, estando muertas, van a poder venir a decirnos cosas de nuestros familiares, o nuestros familiares van a poder venir a hablar aquí, van a poder mostrarse a nosotros. O esos que santifican de tal manera que dicen que lo sanó. Mire, se lo digo con todo el amor de mi corazón, no crea eso. Son personificaciones demoníacas. Claro, van a recibir algo de sanidad, pero la Biblia dice que cuando un espíritu se va, regresa con 7 peores que él. ¿Qué cree? ¿Que Satanás va a dejar en libertad a una persona solo por sanarla de una diabetes? Y tiene el poder para hacerlo porque fue ángel de Dios y tiene esa capacidad. Pero no tiene capacidad para dejar de ser ladrón, asesino y destructor. Porque eso va a ser hasta el final de los tiempos, cuando sea echado en el infierno para siempre. No visites, no leas horóscopos, no vayas al tarot. Mira, no te eches riegos en diciembre, no te bañes en aguas, no traigas plantas, no guardes cosas en tu billetera. Todo eso lo detesta Dios. Y luego te estás preguntando, ¿por qué me pasa eso a mí? Poco a poco te fuiste alejando de Dios y crees que ir cada 8 días y en este tiempo cada 4 o 6 meses a un templo te hará vivir en la eternidad junto a Dios. Te equivocas. Y no es Dios quien te mate, si eres tú mismo el que está separándose de Dios. No es del Antiguo, es de toda la Biblia. Dios no quiere que visites a divinos, Dios no quiere que visites a agoreros, Dios no quiere que consultes para tu suerte ni para tu fortuna. Todo lo que tú necesitas en esta tierra lo consigues de la fuente de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y te voy a decir algo para terminar. No creas que el tiempo pasado donde fuiste el gran predicador, el tiempo pasado donde fuiste el gran hombre de ayuno, la gran mujer intercesora, te va a venir a dar la salvación, porque no es así. Nadie podrá ir al cielo por su pasado. La gente va al cielo por su presente con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están, no que estuvieron, que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Si tú fuiste un gran devoto de Dios, pero ya no lo eres, eso que hiciste, lo hiciste y sirvió para ese tiempo. Eso que tú eras, lo fuiste y en ese tiempo lo disfrutaste y la ofrenda la recibió el Señor, pero ya en este tiempo no lo haces, no lo vives, no lo disfrutas, Dios se queda sin tu adoración. No tienes amistad. Amén. La Biblia dice también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que mire todo aquel que cree estar firme para que no caiga.
Quiere decir que nosotros necesitamos permanecer continuamente con la lámpara encendida. Y es lo que le ha pasado a la iglesia, a la sociedad, que tenemos el tema espiritual como el tema de menor importancia en las reuniones, como el tema de menor importancia en las empresas. Mire, yo trabajo en una empresa en donde no se hace ni una sola oración permitida por el empleador. Y solamente por pura misericordia todavía esa empresa está en pie. Solo porque hay un letrero en la entrada que dice: en este lugar se cree en Dios Todopoderoso. ¿Y qué? No hay una oración diaria permitida, no hay un espacio. Yo pido hoy que Dios toque a estos hombres en eminencia en ese lugar donde yo trabajo, para que pueda abrirse una ocasión, una puerta, un momento en donde la gente pueda estar en oración. 2, 3 minutos. No le va a quitar mucha producción, le va a dar mucha bendición. Y tal vez el coronavirus no se enseñoree tanto. Amén. Una relación pasada es del pasado. Y lo último que te voy a decir: aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, dice Proverbios capítulo 28 versículo 13, alcanzará misericordia. No creas lo que el diablo te quiere hacer creer, que Dios es un Dios tan malo que no podrá perdonarte de tus pecados, que no podrá reconciliarte con Él después de que fuiste un pastor o un predicador o un diácono o un líder y que caíste en un pecado, en muchos pecados, no sé. Pero dice: Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Dios es misericordia. Todo lo que el diablo quiere traer es destrucción y desánimo a la gente. No crean, no crean, no crean. Solamente busquen a Dios. No crean. 1.000 millones de pesos, dice la Biblia. ¿Cuánto podrá dar el hombre por su alma? Ningún dinero por el rescate de su alma. Solo la sangre preciosa de Cristo. Confía en Él. Un abrazo grande. Espero que lo extenso de esta palabra no te cause controversia ni molestia, sino por el contrario, esta información que te he dado sea para ti sanidad, salvavidas, sea para ti un leño flotando en medio del mar, para que te aferres de él. Amén. Te amamos como Dios te ama. Te amamos intensamente, y por eso oramos por ustedes y por eso presentamos estos servicios en vivo. Amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el domingo 10:30 de la mañana. Bendiciones.